Bendiciones, amada iglesia del Señor. Una vez más damos gracias al Señor por este tiempo, que es un tiempo de mucha bendición. Este primer día de la semana, el día domingo, como ha sido siempre nuestra devoción, darle este primer día de la semana al Señor. Hemos venido ahora por este medio de contacto que tenemos ahora a la meditación de la palabra del Señor. Y en esta mañana quisiera primeramente hacer una oración. Allí donde usted se encuentra, le pido que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en esta corta oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor y tu grande misericordia, Señor, que dice tu palabra se renueva día a día, Padre amado. Gracias porque en medio de todo este tiempo tu poder, tu gracia, tu amor nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo en todo momento, Padre amado. Gracias porque tenemos este medio, Dios, y por este medio, amado Rey, nos podemos congregar en esta hora, Dios mío. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que usted sea Dios hablando a nuestros corazones, para que usted sea tocando cada mente, cada corazón, Dios, de aquellos que van a escuchar esta palabra, este mensaje que usted ha puesto sobre su siervo para la meditación de esa palabra en esta mañana, Dios. Asimismo, te ruego que toques el corazón de alguna persona amiga, de alguien que nos esté escuchando, Dios, y que en medio de esta necesidad, en medio de esta crisis, Dios ha dispuesto su corazón para escuchar también la palabra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que le he puesto como título, la fe de confiar en Dios, así como lo escucha. La fe que viene de confiar en Dios, en otras palabras. Y este tema nace de la historia de un hombre, de un profeta, el profeta Habacuc, un hombre ministro de la palabra del Señor, pero también un hombre sujeto a debilidades, a conflictos internos, a pasiones, a emociones, y que en algún momento del ejercicio de su ministerio lo desarrolló en base a algunas preguntas a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno que Dios, a pesar de nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nos usa como instrumento para llevar a cabo su plan y su propósito. Abra su Biblia ahí donde está, en el libro de Habacuc, capítulo número 2, del versículo 1 al 4. Y leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, en el versículo 1 del capítulo número 2 del profeta Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Como le dije, estuve orando toda la semana y bueno, Dios trajo a mi mente este pasaje de la Biblia donde encontramos a un hombre de Dios, un profeta, pero como le adelanté al inicio, tenía conflictos en su corazón, porque lo expresa a través de las profecías que de parte de Dios da. Hay algunas preguntas que él le hace a Dios e incluso llega a un cuestionamiento. Y se me venía a la mente
la actitud que el cristiano promedio en este momento, sobre todo en este tiempo de que estamos viviendo de crisis, de pandemia, puede estarse haciendo? Primero, antes de la pandemia, porque nuestro país, ahora más que nunca, ha caído en una crisis social. Ahora, bueno, estamos viviendo una crisis también económica, pero el asunto del ámbito social que estábamos viviendo, crímenes, muertes, injusticia, sobre todo la injusticia social, y no se encontraba situaciones justas en la parte legal y todo eso. Y este profeta estaba viviendo una situación tal vez de la misma forma, con el mismo escenario con respecto al pueblo de Israel, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. El título, como le dije, la fe de confiar en Dios. Y tenemos ahí que en el versículo 1 nuevamente voy a leerlo ahora en la traducción lenguaje actual. El profeta comienza diciendo: ya te he presentado mi queja, y esto es lo que me llamó la atención. Ya te he presentado mi queja, por eso le he leído en la traducción lenguaje actual, que es un poco más accesible a entender. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar atento, voy a esperar tu respuesta. Él comienza un diálogo con Dios, viene teniendo un diálogo con Dios. Y en este capítulo número 2, él le hace la segunda pregunta. Ya va a ver por qué le digo la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 1, del versículo 2 al 4, él había estado cuestionándolo a Dios. Si usted me acompaña, en el capítulo número 1, del versículo 2 al 4, dice así, según la Reina Valera: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Era un ambiente muy crítico el que estaba viviendo el pueblo de Israel, y el profeta había estado observando todo esto, el contexto, como le dije, social, político, cultural, económico, estaba moviéndose bajo este escenario, situaciones de injusticia, situaciones de contienda, de pleito, de violencia, casi parecido a lo que estábamos viviendo antes y ahora en esta pandemia. Y el profeta, por eso es que presenta su queja delante de Dios. Y me impacta mucho lo que dice en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada. ¿No se le parece muy conocido esta clase de situación, muy parecida a esta clase de situación? Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Había una situación bien deprimente para la sociedad y sobre todo para el profeta. Entonces Habacuc, como dije, había estado pidiéndole a Dios que detuviera la iniquidad que él veía en el pueblo del pacto. Pero Dios parecía, según él, no estar haciendo otra cosa que tolerando la violencia, la injusticia, la destrucción de lo justo. Sus preguntas se enfocaban en ¿por qué Dios espera tanto para levantar su mano? ¿Por qué Dios espera tanto para castigar? Muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas. Hoy por hoy, en este momento, permítame decirle que hay un ambiente que se está dando incluso en el pueblo de Dios. Situaciones que vienen incluso por este
porque estamos todos conectados en el globo terráqueo, el asunto de la globalización, lo que dice tal presidente, incluso hasta parece conveniente para nosotros, pero hay que analizar qué verdaderamente Dios está haciendo a través de esto. Una de las cosas que vengo repitiendo es no apresurarnos a querer salir de esta situación. Diariamente nosotros cantamos alabanzas que tienen que ver de decir, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Se lo dice incluso como un adagio. No, Dios siempre tiene el control. Pero cuando las cosas se están dando y se ponen cada día más candentes, más difíciles, otro cantar es, con la boca decimos algo, pero con nuestra actitud damos a entender lo contrario. El Señor comienza a contestar las preguntas de Habacuc. En el capítulo número 1, el versículo 5, si usted me acompaña, el versículo 5 y 6, según la Reina Valera, Dios le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creéis. Porque he aquí, escuche esto, yo levanto a los caldeos, está hablando de los babilónicos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Aquí Dios comienza a responderle al profeta Habacuc de que ha llegado el momento de ajustar cuenta con el pueblo de Israel. El profeta en primera instancia estaba reclamándole a Dios, porque esa paciencia que él tenía frente a tanta situación de injusticia, tanta situación que aprisionaba supuestamente a los justos. Y Dios, si usted se da el tiempo, porque yo no tengo de leerle todo el capítulo, usted se da el tiempo de examinar el capítulo, usted se dará cuenta que Dios le dice que ha levantado a los caldeos, a los babilónicos, y en cierta forma en el versículo 6 da ciertas perspectivas y características de este pueblo. Este pueblo era tenido por un pueblo sanguinario, feroz, que entraba, destruía todo. Y eso era lo que se estaba pronosticando para este pueblo que se había rebelado en contra de Dios. Y he aquí la actitud del profeta. Por eso es interesante ir entendiendo cómo se van dando las cosas o cómo se dieron las cosas en ese tiempo. Porque es ahí donde de pronto uno aprovecha para poder contextualizar a las circunstancias y poder ver, por una parte, qué era lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo Dios actuaba. Nos daremos cuenta en algunas ocasiones que Dios no actúa por sentimientos, ni por emociones, ni por hacernos la vida fácil, sino por cumplir su propósito. Y su propósito no tiene que ver con algo externo de nosotros, porque el apóstol Pablo lo asegura en el capítulo número 1 de Filipenses, versículo 6, que debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará cada día hasta que venga Jesucristo. Entonces, es necesario nosotros poder estar profundizándonos en la palabra, más que todo en este tiempo que Dios nos ha llevado a una quietud de nuestras actividades, pero debemos estar diligentes en Él, observando, preguntando, indagando qué tiempos estamos viviendo dentro del plan de Él. Entonces, podemos ver que Habacuc, después de la respuesta de Dios que le dice, yo ya tengo preparado, yo voy a traer un pueblo, a los caldeos los estoy levantando para que se vengan en contra de Israel. Usted sabe la historia, que tanto Israel como Judá fueron arrasadas por este pueblo babilónico. Este incursionamiento duró en 3 etapas. En las 3 etapas fueron llevados cautivos
a la nación de Babilonia, los israelitas, y se cumplió ese castigo, esa disciplina, ese enderezamiento de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. La Biblia dice que Él castiga no para destruirnos, sino para corregirnos. Entonces, en el capítulo número 2, estábamos en la confrontación que después de entender lo que venía hacia Israel, y por ende él estaba viviendo dentro de ese pueblo, él estaba preocupado por lo que venía. Entonces, en el capítulo número 1 seguimos los versículos 12 y 13 según la Nueva Traducción Viviente. El profeta comienza a tratar de apelar al corazón de Dios, y con una leve confrontación le dice estas palabras: oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. El profeta sabía, porque él mismo se había quejado, había denunciado las situaciones que estaban pasando en ese pueblo. Y mire lo que dice: no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilónicos para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados. El profeta estaba consciente de eso. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Ahí le hacen la pregunta: ¿serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? Mire esa confrontación que le hace, como que Dios no supiera lo que él estaba haciendo. Muchas veces, a causa del estrés, de la angustia, de la tensión, de la presión de los problemas, muchas veces comenzamos a dirigirnos a Dios y a salirnos verdaderamente del enfoque que debemos tener, de estar convencido de que Él es soberano y que lo que Él hace es lo mejor que puede hacer en favor nuestro. En el capítulo número 2, una vez más el Señor le responde. Y es aquí, oiga, yo siempre había tomado este pasaje porque este pasaje es paralelo en el Nuevo Testamento a lo que dice Romanos 1:17, al que dice Gálatas capítulo número 3 versículo 11, y también al que dice Hebreos capítulo número 10 versículo 37 y 38. El pasaje es: mas el justo por la fe vivirá. Pero esta declaración de esta verdad espiritual está inmersa en una profecía que, como yo le he puesto aquí para poder entender, es de tipo pronta y futura. Fue pronta en ese tiempo y tiene su cumplimiento futuro, como lo vamos a ver en el tiempo de la venida del Señor. Entonces, en el capítulo número 2, del versículo 2 y 3 del libro de Habacuc, Dios le responde y le dice de esta manera. Recuerde que Habacuc había estado diciéndole al Señor: estaré atento, subiré al monte y estaré atento para ver qué respuesta tengo acerca de mi queja. Entonces Dios le dice en el versículo 2: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un momento, por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Esta es una de las profecías del Antiguo Testamento, como le dije, que tiene una repercusión pronta y futura. El Señor aprovecha la circunstancia, aprovecha esa motividad del profeta para indagar acerca de la situación que se estaba dando con respecto a la nación de Israel, primeramente en su situación de rebeldía, la situación deplorable que estaba viviendo socialmente, en la moral también estaba una situación deprimente, y Dios aprovecha esta situación para traer luz para una profecía, como dije, pronta y futura. Pronta, ¿por qué? Porque efectivamente, después que se cumplieron los 70 años de cautiverio, por eso le dice, escribe la visión y declárala en tabla, para que el que corra, para que el que leyere, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo más, se apresurará hacia el fin. Mire, aquí están dados los dos tiempos, el tiempo pronto y el tiempo futuro. Entonces, como le dije, la parte pronta es porque efectivamente después que se cumplieron los 70 años, el cautiverio de Israel en Babilonia, el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Dios usó a los medos y a los persas para destruir a Babilonia, restaurando a Israel, sacándolos del exilio y trayéndolos a Jerusalén. ¿Por qué le doy a entender? Permítame hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué le doy a entender todo esto? ¿Por qué le hablo de esta historia? ¿Por qué le hablo de estos acontecimientos que se dieron en aquel tiempo? Porque sabe que por algo está escrita la historia del pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que estos acontecimientos, permítame contextualizarlo a este momento, Dios no hace movimientos por una crisis, Dios no hace movimientos por una pandemia, como en este caso. Los planes de Dios se van cumpliendo. Y cuando nosotros nos interesamos en ver cómo se profetizó la historia y también cómo tuvo el cumplimiento de estas profecías, tanto en las que se dieron a través de la historia como las que se van a dar, verdaderamente nosotros, por una parte, le ponemos interés y por otra parte podemos descansar y confiar, porque estamos entendiendo que estamos en las manos de un Dios que verdaderamente tiene el control de todas las cosas. Permítame seguir. Como le dije, esta profecía tenía una repercusión pronta y también futura. En la parte futura, porque esta profecía también habla de la restauración de la justicia en el tiempo futuro, en el tiempo después de la gran tribulación. Hoy por hoy, esta palabra, tribulación, la estamos oyendo en cada momento, porque se está hablando mucho de este tiempo de la gran tribulación. Otros dicen la tribulación, el otro dicen el tiempo de la gran tribulación. Bueno, la restauración de Israel ocurrirá después de este tiempo de la gran tribulación, donde Dios lógicamente restaurará a la nación de Israel con su salvación e instaurará el reino de justicia por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Recuerde que el profeta le estaba preguntando, Señor, ¿por qué no instauras tu justicia? Y en otras palabras, Dios, a través del desarrollo de estos versículos y capítulos que hemos leído, lo que le está diciendo, eso sucederá en un tiempo futuro. Nos damos cuenta que ahora, ciertamente, espiritualmente estamos viviendo la justicia de Dios, pero no hay una justicia práctica, literal en la tierra, porque todavía estamos experimentando injusticia. Hoy por hoy, la verdad que me da hasta no sé qué pensar de las noticias que se oyen, que aún en esa situación de dolor,
Las personas han aprovechado el asunto de su instinto malsano para estar tomando dinero del cual no les pertenece, por el asunto de los robos que han habido, con el asunto de las bolsas para cadáveres y todas esas cosas que ha habido. Bueno, aquí estaba sucediendo lo mismo, pero Dios le está dando una respuesta. Yo voy a traer justicia. El comportamiento que tiene el pueblo de Israel va a ser disciplinado, va a ser castigado. He levantado un pueblo para ejercer una justicia. Y nos daremos cuenta de que incluso Él ajustició también a ese pueblo, al cual lo usó para esa justicia. Ya lo vamos a ver. Entonces, decíamos, ¿no?, que esta profecía en el tiempo futuro se cumplía cuando Israel sea verdaderamente restaurado, pero tendrá que pasar por una situación bien difícil. Aquí he copiado un versículo para atestiguar con la palabra de que lo que le estoy hablando es una realidad. Isaías capítulo número 13, del versículo 9 al 11 dice así en la Reina Valera. Otro profeta, Isaías, habla acerca de estos acontecimientos. E incluso aquí nos vamos a dar cuenta que este profeta también habla en esas dos instancias, en el cumplimiento pronto y en el cumplimiento futuro. Escuche lo que dice. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, usted leerá en el capítulo número 13, el castigo, dice ahí, sobre los babilónicos, sobre el pueblo de Babilonia. Entonces, este es el pasaje que él habla y dice que aún a esa nación que la usó para tratar en esa corrección al pueblo de Israel, también la castigará. Porque, bueno, eso es motivo de otra historia. Allí estaba el profeta Daniel y Dios permitió que el rey Nabucodonosor tenga poder, tenga autoridad, pero este rey también se descarrió. Entonces dice así, en Isaías capítulo número 13, versículos 9 al 11, dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mire, está hablando en el tiempo pronto. A ellos les sucedió eso, tanto al pueblo de Israel como también a los babilónicos. Pero también esto es para el tiempo futuro. El día de Jehová viene. Miren lo que dice el versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Usted puede entender aquí lo que habla el apóstol Pedro en la segunda carta, que los elementos ardientes serán consumados, serán deteriorados, será en ese tiempo en la parte última del tiempo de la gran tribulación que ocurrirá esto. El versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Recuerde que Dios está contestándole al profeta, porque él como que le está diciendo: no sé por qué tú tardas en levantar tu mano de justicia. A veces nosotros creemos que Dios es tolerante en cierta forma al pecado, pero lo que pasa es que Él se ha manifestado a través de su palabra y ha dicho que es un Dios lento para la ira, pero también ha dicho que no tendrá por inocente al pecador. Llega el momento donde Dios hará justicia
Tal vez no será cuando nosotros la creamos. Y esto es lo que a veces nos desestabiliza. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto es lo que a veces nos desestabiliza. Porque a veces, al ver la actitud como el salmista del Salmo 73, de la prosperidad de los impíos, también nosotros nos vemos atentados a correr en pos de eso. Y como vemos que el impío hace su maldad, nosotros también en cierta forma hemos caído en esa letanía. Pero la palabra de Dios nos lleva a que nosotros nos demos cuenta que Dios está observando y está pesando los corazones. A eso se refiere lo que dice Pedro cuando dice, no es como lo tienen algunos por tardanza, sino que Él es paciente esperando que esa persona se arrepienta. Entonces, mire lo que dice, ¿no? Haré que cese la arrogancia de los soberbios. Habrá un día que Dios cumplirá esta profecía y juzgará. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él vendrá a juzgar a este mundo e instaurará un reino de justicia donde nunca más habrá maldad. Gloria al Señor. En el versículo 4 del capítulo número 2, este versículo, recuerde que está dentro de la profecía. Dios hace una acotación de algo muy importante para este tiempo futuro. Para este tiempo futuro que empezó con la venida de nuestro Señor y con su muerte. Él instauró ese tiempo de justicia que, como le dije anteriormente, está ya en una forma espiritual manifestándose. Y las personas que somos encargadas de hacerlo manifiesto somos nosotros, sus hijos. Por eso la Biblia nos exhorta a que nosotros más vale debemos estar buscando el reino de los cielos y su justicia. Por ejemplo, en este momento, déjeme decirle, tal vez le parezca un poco incomprensible lo que le voy a decir, pero no estemos tan preocupados cuando pase esto, sino qué es lo que Dios está instaurando en cada uno de nosotros. Este es un momento de confrontación que estamos teniendo, como lo vamos a ver más adelante, si verdaderamente confiamos o no confiamos en Él. Porque este último versículo trata más que todo de eso. Dios aprovecha la circunstancia, tanto del pueblo de Israel y la situación del conflicto que tenía emocional el profeta, para dar a entender algo de una forma de vivir en este futuro, en lo que estamos viviendo como justos nosotros. Entonces, Habacuc capítulo número 2, versículo 4, según la Reina Valera, dice así: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Dios aprovecha la oportunidad a través de esta profecía de darnos a conocer a través del profeta Habacuc lo que iba a ser en este tiempo. Cómo se iba a ir instaurando la justicia en esta tierra. Por eso le digo, tal vez en este momento literalmente no se ha cumplido, porque más vale estamos viviendo un tiempo donde más injusticia estamos viviendo. Yo me permití buscar en el idioma hebreo la palabra fe, y en realidad no hay la palabra fe. La palabra que hay es, porque en el griego es la palabra pistis, pero en el hebreo hay la palabra emuná, porque tiene tilde en la emuná. Esta palabra significa literalmente firmeza, confianza. Figuradamente significa
lealtad y fidelidad. Entonces, cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, está hablando de que esa persona que ha sido justificada en este contexto, en este nuevo pacto por la sangre de Cristo, debe mostrar firmeza, debe mostrar confianza, debe mostrar lealtad y fidelidad al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, de ahí yo desprendí este concepto que le voy a dar a conocer. En el Evangelio, la fe tiene que ver con confiar en Jesús, según estas palabras que hemos leído. Que como le dije anteriormente, Pablo las repite. Pablo toma del Antiguo Testamento estas palabras, no son nuevas en el Nuevo Testamento, vale la redundancia, en el Nuevo Testamento no son nuevas estas palabras. Este concepto viene desde el Antiguo Testamento, la forma como Dios primero iba a justificar a los pecadores y segundo, el estilo de vida que los pecadores justificados debían vivir en una fidelidad, en una firmeza, en una confianza, en una lealtad al Señor. Entonces, hoy en día, como le decía, la fe que se tiene que ver con confiar en Jesús. De allí la motivación que nosotros hemos tomado de cuando una persona quiere dar ese paso, le decimos, entréguese a Jesús. Porque esta palabra tiene que ver con una entrega total. Una entrega total. Tiene que ver con confiar en su amor, en su perdón, en su misericordia, en su justicia. Hoy en día la fe que se predica se centra, escuche esto, en creer que Dios nos va a dar todo lo que le pedimos si creemos en Él. Mas el justo por su fe vivirá. Desde el Antiguo Testamento Dios viene anunciando cómo debe ser la forma de nuestra correspondencia hacia Él. Pero hoy por hoy se ha cambiado todo eso porque se le ha dado un mal sentido a la fe. Como dije, hoy en día la fe que se predica se centra en creer que Dios va a dar todo lo que le pedimos si creemos en Él. Hay una línea que es la fe en la fe misma. O sea, si tú tienes una fe y crees en esa fe, tú lo vas a recibir. Pero está totalmente eso fuera de todo contexto. Por otra parte, que Él nos va a sacar de toda dificultad si le pedimos con fe a Él. Yo le voy a demostrar que la fe, que tiene que ver, como lo hemos visto, en la palabra del original, porque esto no vino en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, tiene que ver más que todo con firmeza y confianza. No tiene que ver con que con todo lo que creamos o querramos, vamos a recibir. La fe en Él tiene que ver más que todo con que pase lo que pase, seguiremos creyendo, seguiremos confiando en lo que Él ha decidido y permitido en nuestra vida, creyendo que eso es lo correcto, es lo mejor. ¿Por qué? Porque es su voluntad, sencillamente. Esa es la fe bíblica. La fe por el cual usted y yo, como justos, como hijos de Dios, como justificados por la sangre de Cristo, debemos vivir. Por eso mire cómo se desprende esto. Se desprendió de una situación del Antiguo Testamento. Por eso es interesante conocer la historia, porque nos daremos cuenta cómo Dios actúa. Nosotros estamos a la expectativa hoy por hoy. Sale un hombre diciendo que nos rebelemos contra las autoridades. Yo me declaro en desacato y todo eso, cuando Dios lo que está tratando
no es con la situación externa. Está demostrándonos todavía la lucha interna que cada uno de nosotros tenemos. Usted no se ha dado cuenta cuántos de ustedes ha reaccionado y en estos días ha dicho esa palabra: estoy aburrido, ya no sé cuándo salgo de esto, ya no resisto más. Y Dios a través de esto nos está demostrando que todavía no confiamos en Él. Le digo confiar en Él porque si usted es un hijo de Él, todas las cosas, ahí es donde podemos decir Romanos 8:28, que a los que amamos, a los que hemos sido amados por Él, todas las cosas nos ayudan para bien, aún esto. Entonces miren, como le dije, la fe en Él tiene que ver más que todo con que pase lo que pase, seguiremos creyendo en Él. Suceda lo que suceda. Mire, yo he copiado este versículo de 2 de Timoteo 4:7 según la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo, al final de sus días, dice esta frase célebre, que creo que todos de una u otra manera la hemos escuchado. El apóstol dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. En la Reina Valera dice: he guardado la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice: he permanecido fiel. Fiel. He permanecido fiel. La fe tiene que ver con permanecer fiel a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. También quiero darles a conocer, por ejemplo, la actitud. Y esto va para ese pueblo joven que tal vez está escuchando la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en la época de Daniel, hubo 3 jóvenes que el rey los hizo llamar. No eran sus nombres hebreos, pero les pusieron sus nombres de esta manera: Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo número 3, versículo 16, según la Reina Valera, dice así: ellos fueron llevados delante del rey y iban a ser puestos en un horno de fuego porque no adoraron a una imagen que Nabucodonosor se había hecho. Después que Dios le había dado ese sueño de una imagen, él quiso dejar a un lado ese sueño. ¿Por qué? Porque en ese sueño Daniel interpretó que él iba a ser solamente la cabeza. Entonces él se hizo una imagen completa. Él dijo: yo desconozco. Mire, así somos. Aunque Dios muchas veces nos bendice, nos honra, pero cuando no cumple las cosas como nosotros queremos, lo hacemos a un lado. Por eso aquí más adelante vamos a ver que el orgulloso no es recto en sus caminos. Entonces le hizo una estatua y, guiados por los sátrapas, los gobernadores, decretó que todo el mundo debía arrodillarse delante de esa imagen. Pero estos 3 jóvenes no lo hicieron. Así que los llevaron delante del rey a estos 3 jóvenes. Y es aquí en Daniel capítulo 3, versículo 16, que dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted, porque el rey le había dicho: yo no creo lo que estas personas están diciendo acerca de ustedes. Quiero escucharlo de sus propias bocas. Si ustedes desmienten a ellos, no hay problema. Entonces ellos le dicen: no necesitamos defendernos delante de usted. Versículo 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Hasta ahí todo está bonito. Esa es la fe que muchos de nosotros tenemos. Confiamos en que Dios nos va a salvar. Aleluya. Yo estoy confiado en que Dios me va a sacar de esto. Yo estoy confiado en que Dios me va a dar lo que necesito. Yo estoy confiado en esto. Yo estoy confiado en todo. Usted se dará cuenta que esa confianza no está en Dios, sino en lo que le va a dar, en lo que le va a solucionar, en lo que Dios va a hacer. Pero miren lo que dicen estos jóvenes.
Dice, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Al rey le estaban diciendo, de su majestad. Pero el versículo 18 avanza más allá. Y es allá donde verdaderamente es la fe. Aunque no está nombrada explícitamente la fe, está implícita la actitud aquí de fe. Versículo 18 dice, pero aunque no lo hiciera, ¿quién? Dios. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos cultos a la estatua de oro que usted ha levantado. En otras palabras, seguiremos siendo fiel a Él. Por eso le dije, tal vez no está explícito ni la fe, ni la última parte que yo le digo, pero está implícito ahí. Esa es la fe. La fe no tiene que ver con que Él me va a dar. Claro, si está en el plan de Él, si está en el propósito de Él, Él te va a dar. Y si no te da, y si no sucede, y si no hay la sanidad, y si no hay el dinero que espero para levantar el negocio, ¿qué pasará? Quiero leer de otra forma el versículo 4. Voy a leerlo según la Nueva Traducción Viviente de Habacuc 2:4. Es excelente lo que plantea el Espíritu Santo a través de este profeta. Dice así, de otra manera, según la Nueva Traducción Viviente, el versículo 4 del capítulo número 2. Mirad a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Mire que aquí la palabra fe es reemplazada por fidelidad. La fidelidad tiene que ver con confianza. La fidelidad tiene que ver con lealtad. Muchas veces hemos tomado a conveniencia la palabra fe. Hoy por hoy se la ha desarrollado de acuerdo al contexto en que estamos viviendo. Permítame hacerle entrever lo que está pasando. Porque yo creo que ustedes de una u otra forma, hoy por hoy, estamos todos conectados. Más que todo hablando de este pueblo cristiano. Estamos conectados a nivel mundial a lo que sucede en Argentina, lo que sucede en los Estados Unidos. Hoy por hoy, yo le digo mi opinión personal. Yo no estoy tan apresurado en abrir la iglesia. Eso se hará en el tiempo de Dios. Antes me llamó un colega y me dice, Felipe, ¿qué estás haciendo ya preparándote para abrir? Le digo, bueno, mi corazón lo tengo preparado siempre para aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacernos saber algo, Él lo va a hacer, así nosotros estemos descuidados. No es que es el negocio. Y terminé diciéndole, compartiéndole toda esta experiencia y le digo, lo digo por mí, no lo digo por ti, le dije, pero tal vez hemos sido confrontados y nuestra fe, es decir, nuestra confianza, ha estado en el ministerio o ha estado en Dios. Mire, yo aquí copié un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo número 1, versículo del 41 al 43. Esta era la circunstancia donde el pueblo de Israel le había desobedecido. Esta fue la gota que rebosó el vaso, como se dice vulgarmente. Los 2 espías habían venido con esa información. Todo contrario a lo que Dios había manifestado, que Él les iba a entregar, que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y el dictamen que traen los espías fue todo lo contrario.
dando a entender de que Dios era un Dios mentiroso. Y como le dije, esta fue la gota que rebosó el vaso. Entonces, Dios no los destruyó porque Moisés intercedió, pero los dejó en stand-by. Hay momentos en que Dios te deja en stand-by. Atiéndame lo que le digo. Hay momentos de stand-by de Dios. Y este era un momento del stand-by de Dios para ellos. Entonces dice así. Si usted puede leer números, apúntelo, números, capítulo número 14, versículo 44. De ahí se desprende esto. Números 14, 44, apúntelo. Pero yo voy a leer porque por cuestión de tiempo, Deuteronomio 1 del 41 al 43. Dice así: entonces respondisteis, dice Moisés. Moisés está relatando este libro de Deuteronomio. Y me dijisteis, le está hablando a ellos, a los israelitas, hemos pecado contra Jehová. Ellos habían reconocido. A veces la gente dice, sí, yo he pecado, pero quiero seguir en la actividad. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios ha mandado. Se habían pecado, habían hecho lo que habían hecho, pero ellos querían sobrepasarse. ¿Por qué le digo sobrepasarse? Mire lo que sigue diciendo. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Por un tiempo los he dejado para darles un escarmiento, una corrección. Dice, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y Moisés dice, y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Quiero que nuevamente vea lo que dice Habacuc 2:4 según la Nueva Traducción Viviente. Dice, mirad a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. El hecho de dejar de confiar en Dios, el hecho mismo de dejar de confiar en Dios nos asegura que va a haber torcedura en nuestra vida. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Mire, en el Evangelio no se trata tanto de lo que usted haga, sino de lo cuánto confía, cuánto obedece. Y para obedecer hay que tener una comunión con Dios. Como le dije, muchos están apresurados por abrir las iglesias. Ante todo, no vaya a creer que yo no tengo fe y ya me he dado a la quiebra, de que ya el ministerio se ha acabado, ni nada por el estilo. Cuidado, va a pecar, creyendo que no, el pastor ahora le falta la fe, ya él, la verdad que creo que ya se ha recluido en su casa y ahí se va a quedar, va a haber que buscar otro pastor cuando abramos la iglesia. No, no se trata de eso, mi hermano y mi hermana que me escucha, o amigo que me escucha. Se trata de que he sentido en mi corazón, he tenido el tiempo de buscarlo a Dios y hay una seguridad. Con esto concluyo. ¿Cuál es la situación que en este momento está ocurriendo a nivel del mundo, del pueblo allá afuera, de aquellos que no son cristianos y aún de aquellos que somos cristianos? ¿Cómo vamos a solucionar el problema que se nos viene encima, el problema económico, el problema de los estudios de mis hijos, el problema de la alimentación, el problema de las deudas? Permítame decir esto, permítame decir esto.
Tal vez Dios nos ha llevado a esta circunstancia para podernos conocer qué hay en nosotros. ¿Cuál era nuestra confianza? Como le dije, yo me pongo por delante. Yo me he hecho esta pregunta. ¿Verdaderamente confiaba en el ministerio o en Dios? ¿Usted en qué confiaba? ¿En su trabajo? ¿En su posición laboral? ¿En su posición social? ¿En su posición económica? ¿O verdaderamente confía en Dios? En el transcurso de esta semana di un mensaje por escrito donde hablaba de que 1 Corintios 11:30 dice: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, por esto dice, hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Y eso solamente lo relegamos al momento de la Santa Cena. Pero Jesús le dijo a los fariseos: si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no puedes ser mi discípulo. Eso significa que yo diariamente tengo que vivir la vida de Cristo. Tengo que participar del cuerpo de Cristo. Por eso decía el versículo 4, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas como resultado cada día están más torcidas. Lo lamentable, por una parte, es que el mundo confía en sí mismo porque la sociedad, el sistema le ha planteado desafíos, el éxito, la fama, la realización. Y no debemos olvidar de que las iglesias están constituidas por las personas que vienen del mundo y engrosan las filas dentro de las congregaciones. Y ese es el duro bregar que cada uno de nosotros como pastores tiene, porque ellos vienen también a reclamar en el sistema eclesiástico, vienen a aspirar posiciones o respuestas de un Dios que le cumpla sus metas, sus propósitos. Pero según lo que dice la Biblia, Dios tiene trazado un plan. Y te llamó a ti, me llamó a mí. Nos invitó a ser parte de ese plan y de ese propósito. El asunto es que está desviado, está confundido. Parece que nosotros lo invitamos a Dios a que nos cumplan nuestros planes y nuestros propósitos. Hoy, a la luz de la palabra, nos hemos dado cuenta que la fe, sobre todo, tiene que ver en confiar en Dios, en mantenerse fiel a Él. Que si después de esto Dios permite que de pronto te quedes sin un centavo, será para que tú puedas ver la manifestación del poder y de que Él sostiene su palabra, porque Él ha dicho: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Desde el Antiguo Testamento Él viene diciendo que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas les librará Jehová. Queridos hermanos, querido pueblo del Señor, querido amigo que me estás escuchando, he traído esta meditación de la palabra para que usted pueda entender de que Dios no ha improvisado un plan, sino que más vale todo esto está ayudándose
a que el plan de Dios lo podamos cumplir. En el versículo que dije antes de 1 Corintios 11, el apóstol incrusta este pensamiento y dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas siendo castigados, somos librados de la condenación eterna. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero más siendo juzgados, somos castigados, disciplinados, pero para que no suframos la condenación eterna. Si estamos cerca de la venida del Señor, yo no estoy diciendo que va a venir este año, el año próximo, pero si estamos cerca, más cerca de la venida del Señor, Dios está ajustando cuentas para un perfeccionamiento de su pueblo. Y nos está ayudando a poner la mirada, como dice Colosenses 3, en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Y le ha dicho: mira, así como en este momento todo está en stand-by, si te mueres, todo quedará, ya no solamente en stand-by, sino quedará para siempre ahí. Entonces es mejor entender lo que Dios está queriendo hacer y no estar apresurado, que porque un presidente ya dijo. Mire también la otra contraparte. En Alemania creo que se ha reunido una iglesia católica con 40 miembros, los 40 infectados. Yo no es que tengo miedo, pero entiendo que los tiempos son de Dios. Oremos, mi hermano. Padre, gracias te damos, Dios, porque somos parte de un plan no improvisado, de algo que, Dios mío, se preparó desde antes de la fundación del mundo. Se proclamó desde el Antiguo Testamento y se consumó con la venida de tu Hijo Jesucristo. Hoy por hoy, Señor, tú has levantado un pueblo que has justificado, Señor, con la sangre de tu Hijo. Pero ese pueblo, su forma de vida que tiene que tener es de firmeza hacia ti, Dios, de fidelidad, de confianza hacia ti, en lo que tú decidas, Señor, en lo que tú resuelvas hacer, de la forma que tú lo quieres hacer. Señor, esa es la fe. La fe no tiene que ver con que las cosas resulten positivas. En la Biblia no hay la palabra positivo. Hay la palabra propósito. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque podemos descansar en ti. Esa soberanía tuya, esa majestad tuya, Dios, nos trae paz y confianza a cada uno de nosotros. Y podemos tener paz en medio de toda tormenta, Señor. No estaremos, Señor, exasperados ni ansiosos por el día de mañana, porque tú has dicho, Señor, y tu palabra tú la sostienes, que tú tienes cuidado de las aves, de las zorras, mucho más de nosotros que somos tus hijos, Padre. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo que sí sé es que usted lo va a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Sigámonos alentando cada día en esta fe y en esta confianza, porque Dios está con nosotros cada día y Él está perfeccionando su obra. Su obra no son las cuatro paredes, su obra somos cada uno de nosotros. Efesios 2:8 dice, 2:10 dice, porque somos hechura de sus manos. Este es el momento donde Dios está trabajando más y más en nosotros, perfeccionándonos en la vida de fe, en la vida de confianza, de fidelidad a Él. Dios me los bendiga, Dios me los guarde
No se olvide, están en la pantalla los números de teléfono. Si usted de pronto no pertenece a ninguna congregación, o si usted es parte de Corona del Rey y en este momento no está en ningún grupo, llame a esos teléfonos y diga: yo quiero pertenecer a un grupo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide.